¿Cuál es el modus operandi de un fugitivo que logra huir durante años de las autoridades? Hay que decir que tienen nombre y apellidos, pero se los conoce como fugitivos de largo plazo. Son delincuentes que escaparon de la acción de la justicia y se fugaron para siempre sin dejar rastro. Se estima que aproximadamente un 10% de todos los crímenes que se cometen quedan sin resolver. Se trata de casos que se enquistan y que se encallan hasta convertirse en procesos de largo plazo que engrosan la lista del complejo arte del escapismo delictivo. Bueno, hay que hablar de muchos casos, por ejemplo el de Antonio Anglés, que se escapó cuando la Guardia Civil iba a buscarlo a su casa por su presunta participación en el crimen de Alcácer. Han pasado más ya de 25 años y jamás se supo nada sobre su paradero. Su pista se pierde en un barquero rumbo a Irlanda y su localización es uno de los grandes misterios. Pero existen otros casos, por ejemplo, en la historia de la crónica negra española, Rafael Latorre en 1954 llegó a estar 36 años huido de la justicia y fue un célebre atracador de bancos huido de la cárcel de Alcalá Meco en España. Otros casos, por ejemplo, el asesino del Zodiaco, también un experto en el escapismo delictivo y policial. Otros, por ejemplo, lograron huir durante muchos años. Antonio Barge Valdés, asesino huido de la justicia durante 13 años, fue finalmente detenido en el año 2017. O Asunción Losada Campo, buscado sin éxito durante más de 12 años. Pero bueno, hay que decir, por ejemplo, que algunos de estos fugitivos huyen, pero también la policía no deja de investigar. En algunos casos se actúa incluso cuando el crimen está a punto de prescribir. Un caso lo tenemos en un joven dominicano que cometió un asesinato en Viladecans, provincia de Barcelona, en el año 1997 y que fue detenido en Estados Unidos 17 años más tarde. Había residido ahí durante todo ese tiempo con un pasaporte y documentación falsa. Bueno, hay que decir que estas búsquedas no son aleatorias, se prolongan mientras no prescribe el crimen. El paso del tiempo puede actuar como una ventaja en ocasiones. El prófugo deja de ser el foco mediático con el paso del tiempo y se acaba inevitablemente relajando al no percibir una presión investigativa. Cuando pasan 20 o 25 años, según la legislación vigente en cada país, el crimen puede prescribir y el fugitivo puede reincorporarse, entre comillas, a la sociedad. Pero, ¿cómo consigue un delincuente no dejar pistas durante tanto tiempo? Todo en la era de Internet, en la era de la sociedad de la información. Bien, la trazabilidad bancaria supone un primer punto de partida. Los entes públicos pueden controlar la actividad de delincuentes en cuentas corrientes del fugitivo, sus pagos, por ejemplo, con tarjetas de crédito, sus extractos bancarios y de esta manera, por ejemplo, conocer qué tipo de vida llevan o dar incluso con su paradero más o menos exacto. Los huidos de largo plazo, por tanto, suelen evitar tener cuentas a su nombre, se mueven con dinero en metálico, utilizan a su familia o parejas para comprar legalmente en el mercado y diríamos que son anónimos económicos que evitan dejar pistas en lo que es la trazabilidad bancaria de las informaciones. El teléfono móvil, lógicamente, constituye otro elemento clave. Estos delincuentes, por ejemplo, evitan usar su terminal o tener cualquier teléfono a su nombre, impiden de esta manera su geolocalización y monitorización de mensajes, siendo imperceptibles por las antenas receptoras y los acuerdos entre operadoras y entes públicos. Bien, el fugitivo de largo plazo también hay que decir que corresponde al arquetipo criminológico o delictivo de alguien que se mueve con facilidad por el mapa, puede cambiar de ciudad, es una persona muy adaptable, sabe adaptarse a nuevos entornos y dispone de grandes habilidades sociales. Tampoco suelen usar Internet para evitar la trazabilidad forense que dejan las palabras clave, por ejemplo, en los motores de búsqueda. Y bien, siempre un delincuente de largo plazo puede tener la curiosidad de buscar su nombre en Google o en Internet, en diferentes motores de búsqueda y teclear su propio nombre a la búsqueda de noticias, dando paso en ese momento a la trazabilidad digital. La policía podría llegar a dar su paradero también a través de acuerdos que mantienen los motores de búsqueda con los entes policiales. Hay que decir que los delincuentes de largo plazo también se caracterizan por ser invisibles en redes sociales, evitan usar lógicamente cualquier perfil con su nombre auténtico y el gran mapa de la legislación a cada país puede actuar a veces, curiosamente, como elemento favorecedor del huido. Muchos delincuentes pues huyen a países pobres, algunos latinoamericanos, con la finalidad de entorpecer las pesquisas policiales, por ejemplo en territorios donde a menudo no existen acuerdos de extradición con el país de origen.
Hay que decir también que existen fugitivos españoles que se esconden en terceros países y que hay todo una auténtica red de organizaciones públicas dedicadas a buscarlos. Por ejemplo, tenemos al Grupo de Localización de Fugitivos de la Policía Española, un cuerpo muy eficiente que detiene cada año a 400 huidos de la justicia. También la Guardia Civil dispone del denominado equipo de huidos de la justicia, ¿de acuerdo?, con personal y funcionarios especializados. Y por otro lado también existen divisiones de búsqueda denominadas de búsqueda inmediata. Su finalidad es localizar de manera rápida, contundente, a los prófugos, diríamos, que son más peligrosos. Ya a nivel europeo tenemos la búsqueda activa de fugitivos internacionales y también existe la BDSN, que es la base de datos de señalamientos internacionales. Todo esto de alguna manera son herramientas policiales que facilitan la localización de fugitivos y el intercambio de datos entre países miembros. Hay que decir que esta última herramienta se aprobó el 1 de enero del año 2013 por el Consejo de la Unión Europea y en ella constan registrados más de 20.000 prófugos de la justicia a nivel internacional. Hay que decir que la tecnología permite localizar a algunos de estos delincuentes cuando el peso del tiempo dificulta la fluidez de la investigación. Facebook, por ejemplo, dispone de sus propios programas de reconocimiento facial, pueden hurgar matemáticamente a la caza y busca y captura digital entre millones de fotografías que se postean a diario en los muros de millones de usuarios, a la búsqueda de un rostro, de una cara, aunque este no tenga un perfil propio, ¿de acuerdo? Google Maps también tiene su peso colaborativo, lógicamente. El famoso buscador permite detectar quién está muy interesado en consultar reiteradamente un punto determinado en el mapa, un lugar donde, por ejemplo, se cometió un crimen o un delito. Aquello de que el criminal siempre vuelve al lugar del crimen, pues bueno, esta vez también a través de Google Maps. Por tanto, estas búsquedas son muy estratégicas aun y cuando pase muy tiempo. Bien, espero haber aportado un poco más de información sobre el fenómeno de los fugitivos de largo plazo, un tema, yo creo, muy apasionante que volveremos a tratar. Un saludo y que tengáis un buen día.